Continuamos, esto es América. La situación de violación de derechos humanos en el hemisferio forma parte de uno de los esfuerzos de distintas naciones para aliviar las crisis donde se registran estos delitos. Hay también esfuerzos por parte de organizaciones sin fines de lucro que constantemente recuerdan la necesidad de dejar por sentado cada una de estas denuncias ante las instancias competentes, tanto en los sistemas de justicia de las naciones donde ocurre, así como también en los sistemas internacionales. De esto vamos a hablar de inmediato con nuestra primera invitada. Se trata de Valentina Ballesta. Ella es directora adjunta de investigación para las Américas de Amnistía Internacional, para hablar sobre esta evaluación de la situación de derechos humanos en tres países: Cuba, Nicaragua y Venezuela. No podemos entender dónde es más grave. Cada país tiene su propia realidad. Valentina, para ponderar, para entender, para medir de qué manera se están violando los derechos humanos en estas tres naciones. Bienvenida, por favor, cuéntanos. Hola José, gracias, saludos a tu audiencia también. Cuéntanos, Bueno, Valentina, por favor. sí, Sí. sí, bueno, efectivamente, José, pues estos tres países y también en general la región, desde Amnistía Internacional, hemos detectado una preocupante tendencia de la profundización de prácticas autoritarias y cómo además se utilizan y se traspasan los mecanismos de represión entre los distintos países, ¿no? Hablabas en específico de Nicaragua, de Cuba, de Venezuela, tres países que han utilizado el sistema de justicia de manera sistemática para reprimir a la población y a aquellas personas que expresen cualquier tipo de disidencia. Realmente esta tendencia no la vemos rescindirse, no la vemos retroceder y es parte de las denuncias que hacemos desde Amnistía Internacional. También cómo estos países en particular han asfixiado la participación de la sociedad civil en los asientos políticos y públicos y cómo además se han aislado del escrutinio internacional. Entonces, son similitudes que trascienden el sesgo ideológico. De hecho, lamentablemente esta tendencia también la hemos observado en otros países con tendencias ideológicas totalmente diferentes a la de Nicaragua, Cuba y Venezuela, pero en este particular pues vemos cómo estos países realmente han transferido casi sus mecanismos de represión. Hablemos sobre estas similitudes. Eh, no podemos en estos momentos, porque no es nuestra misión, entender dónde se origina el esquema, pero es un esquema que se repite. Esta alianza, al menos ideológica, ha facilitado la aplicación de este tipo de bisagra contra la población, la alianza entre los gobernantes de esos países, criticados, que han sido incluso señalados por violentar el proceso electoral a través del cual se mantienen en el poder, Valentina. Bueno, efectivamente, como te decía, hay varias similitudes, cercenar la independencia judicial, utilizar la criminalización de la disidencia como una forma, un mecanismo represivo, el cierre de las organizaciones de sociedad civil, como ha sido, por ejemplo, el caso de Nicaragua con más de 3.000 organizaciones cerradas, pero que en los otros países ha tenido su propia manifestación, ¿no? Una sociedad civil cubana también en el exilio y por supuesto el caso de Venezuela, donde también hemos visto exilio de sociedad civil y muchísimo miedo de defender derechos humanos desde el propio país. También, por supuesto, otra similitud, como te decía hace unos minutos, es la capacidad de utilizar los sistemas internacionales solo en la medida en que les sea conveniente y probablemente alejarse de todo lo que significa la rendición de cuentas en materia de derechos humanos. Pero aquí sí me parece sumamente importante destacar que si bien es cierto que esta transfusión, digamos, de los mecanismos represivos ha sido casi orgánico, lamentablemente casi orgánico entre estos tres países, en este momento en la región, Amnistía Internacional le preocupa que realmente esta
estas lógicas represivas y estas prácticas autoritarias se están diseminando por todo el continente sin ningún tipo de justificación más allá. Tenemos casos como el de Ecuador, El Salvador, incluso Perú también buscando el cierre de los espacios de participación de la sociedad civil. Y eso es una preocupación que hemos venido denunciando y que realmente resulta muy importante tener en cuenta que no se trata de simplemente cómo un gobierno llega o no al poder, sino también de cuáles son las garantías de derechos humanos y de cómo cumple con sus obligaciones internacionales en la materia. Hay algunos países que se han distanciado del sistema interamericano, han dicho no convalido ningún tipo de mecanismo de escrutinio sobre las condiciones de gobernabilidad dentro de mi nación. Así dicen estos gobernantes. ¿Esto se observa con preocupación también? Sí, por supuesto. De hecho, este aislamiento, que es una de las tendencias que vemos de atacar al multilateralismo, pues efectivamente pone sobre la lupa por qué estos estados cada vez más pretenden aislarse, qué tipo de, cuando muchas personas critican el funcionamiento o la efectividad de estos mecanismos, pues la pregunta se las devolvemos en el sentido de ¿por qué entonces los países buscan aislarse? Realmente significa que sí hay un peso de los reclamos, de las denuncias, de la falta de cumplimiento de sus obligaciones internacionales. Y es supremamente importante porque debemos recordar que las obligaciones internacionales y en los sistemas de protección internacional, como mencionabas, el sistema interamericano es uno de ellos, pero también está el sistema de las Naciones Unidas. Estos sistemas funcionan porque los estados propiamente como entes soberanos decidieron someterse a ellos y decidieron someterse a ellos con la finalidad de generar mecanismos que los vinculen, que les impidan cometer atrocidades en contra de sus poblaciones, porque sabía la historia de la humanidad, venía saliendo de un proceso histórico, la Segunda Guerra Mundial fue el punto de partida en el que los estados dijeron no podemos permitir que nadie más cometa este tipo de violaciones de derechos humanos masivas, sistemáticas en contra de la población. Y es ese acto voluntario de crear el sistema de protección lo que hoy en día los vincula, lo que hoy en día nos preocupa que estén desconociendo. La neutralización de la autonomía de los poderes públicos, en este caso, cuando están regidos solamente por el dictamen del Poder Ejecutivo y que está por encima del resto de la voluntad de la población, incluso por aquellos que son elegidos como representación del pueblo, es decir, los legisladores en esta oportunidad, Valentina. Esto también, existe un sesgo ideológico a favor del partido de gobierno que también es común en este tipo de sistemas. Bueno, es que efectivamente cuando hablamos de las prácticas autoritarias estamos hablando en definitiva de las prácticas en las que se busca la concentración del poder y donde se busca evitar cualquier mecanismo de rendición de cuentas, de mostrar de rendir cuentas. Entonces, esto que mencionas efectivamente es uno de los mecanismos para evitar rendir cuentas y para concentrar el poder, entonces concentro cada vez más poder, elimino las barreras de pesos y contrapesos que el propio Estado y que las constituciones y el derecho internacional también han incluido como garantías, y son garantías especialmente para las personas, porque esas garantías lo que hacen es proteger al ciudadano, a los ciudadanos frente al ejercicio arbitrario del poder. Entonces, efectivamente, bueno, tú lo mencionas, en estos tres países en particular vemos un clarísimo viraje hacia el autoritarismo, hacia las prácticas autoritarias, y la denuncia que hacemos desde Amnistía Internacional es que lamentablemente la tendencia se está diseminando por toda la región. Valentina, también otro de las retóricas que utilizan estos tres países, y yo insisto, te aclaro un poco sobre enfocarme en estos tres países, porque en el sur de Florida, donde estamos, desde donde estamos reportando, residen una gran cantidad de representantes de esas hermosas comunidades, de los nicaragüenses, de los cubanos y de los venezolanos, obviamente. Valentina, estos regímenes mencionan mucho la autodeterminación de los pueblos, pero también ellos han registrado la injerencia de naciones enemigas de Occidente. Esto se observa desde
Amnistía Internacional sobre la vinculación de otros intereses que cooperan en alianza con los regímenes para fortalecer el sistema totalitario? Sí, José, de hecho, y claro que además nuestra solidaridad, nuestra denuncia con las diásporas venezolanas, nicaragüenses, cubanas, porque hemos acompañado de cerca las violaciones masivas, sistemáticas, generalizadas que han sufrido estas poblaciones. Y justo respecto de lo que mencionas, hay también un factor muy... que estamos empezando también a entender en la región, y es muy interesante que lo menciones, que es la posibilidad de que existan incluso mecanismos de represión internacional o transfronterizo, llamémoslo, ¿no? Que ciertos países puedan ejercer represión y puedan, por ejemplo, atacar, intimidar, perseguir a personas de las distintas diásporas que siguen defendiendo derechos humanos y que se han exiliado en algún país y que, sin embargo, sean víctimas de este tipo de represión más allá de la frontera. Y efectivamente, eso es algo que se ha trasplantado también de las prácticas autoritarias de otros países globalmente. Estoy pensando, por supuesto, en casos como el de Rusia o en otros casos en los que esto es una práctica también habitual. Entonces, esa es una denuncia que también estamos acompañando y donde también tenemos una fuerte preocupación. El acoso hacia la prensa independiente. En Cuba vemos esfuerzos de periodismo ciudadano muy noble y valiente. En Nicaragua la persecución es absoluta. Y en Venezuela todavía hay cierto margen, ciertas ventanas que permiten que la información se dé a conocer. ¿Qué preocupa más? ¿La persecución hacia los periodistas, la persecución hacia los medios independientes como empresa, o el cerco tecnológico? Porque también hemos visto cómo medidas desde el punto de vista oficialista en cada uno de esos países impide la digitalización de las noticias. El cerco digital es una de las herramientas propicias de estos regímenes también. Sí, José, efectivamente, son tres componentes, como tú bien lo mencionas, de una misma estructura, o vamos a llamarla política, de silenciar y de contener cualquier tipo de disidencia. Para nosotros sería difícil en este momento decir cuál de los tres es el que más daño le hace a la población, porque en definitiva los tres componentes, sin duda alguna, lo que buscan es un objetivo clarísimo, que es monopolizar el acceso a la información. Y al monopolizar el acceso a la información y limitarlo para la población en general, también se está como objetivo secundario, se está impidiendo no solo el ejercicio de la libertad de expresión, sino se está buscando apaciguar cualquier forma de disidencia, cualquier forma de crítica y, por lo tanto, de nuevo, concentrar el poder. Es una forma más en la que este tipo de gobiernos han logrado neutralizar las críticas y neutralizar cualquier forma de rendición de cuentas. Valentina, en Venezuela se anunció una liberación masiva de presos políticos. Desde el pasado 3 de enero hubo un cambio interno luego del arresto, la captura de Nicolás Maduro, y ahora con la presidencia interina de la gobernante Delcy Rodríguez. Ella ha insistido, como su hermano desde la asamblea de ese país, en que eso está por venir. De hecho, se aprobó de una manera temporal, a través de un lapso, una ley de amnistía en la que con mucha discreción se otorgó la libertad plena para algunos perseguidos políticos. Todavía se denuncia con mucha preocupación la existencia de presos políticos. De hecho, se dijo el pasado 30 o 31 de enero, para ser específico, el cierre del helicoide. Y el pasado 18 de mayo, posteriormente, dijo Jorge Rodríguez que iban a liberar los presos políticos. Y fue hasta hace 15 días cuando un traslado masivo de presos políticos desde el helicoide evidenció que estaba funcionando todavía. El sistema interamericano dijo: el helicoide hay que cerrarlo. ¿Cómo observan ustedes el proceso de amnistía que ya está culminado? Delcy Rodríguez dijo: ya dejó de estar en vigencia esta ley.
Sí, José, bueno, nuestra mayor preocupación, por supuesto, es que todavía sigan personas detenidas por motivos políticos en Venezuela, y eso todavía nos consta. En primer lugar, la ley de amnistía, bueno, tenía algunas observaciones que fueron denunciadas en su momento, y una de ellas era precisamente la altísima discrecionalidad con la que se enmarcaba el beneficio de la amnistía, ¿no? Excluían casos específicos, excluían tipos de eventos, cuando en realidad el patrón de detenciones arbitrarias por motivos políticos en Venezuela contemplaba toda esa gama inclusive de casos que supuestamente estaban, o mejor dicho, que la ley excluía. Y luego, José, pues por supuesto que es una con gran expectativa sobre, primero, la aplicación efectiva de el cierre de casos, porque no es solamente que las personas salgan en libertad, sino también se trata de que los casos sean efectivamente cerrados, que se dejen a estas personas sin antecedentes penales, por ejemplo. Y por supuesto que otra de las cosas que nos preocupa muchísimo es la situación en la que están las personas que son liberadas en Venezuela, porque no es simplemente que retoman su vida y pueden reinsertarse en la sociedad cuando tenemos personas como, por decir un caso muy emblemático, los policías metropolitanos, más de 20 años privados de libertad, u otros casos de 5 o 6 años privados de libertad, que ahora cómo pueden retomar su vida. El Estado venezolano tiene que llevar a cabo unas medidas integrales de reparación para las víctimas de este tipo de violaciones de derechos humanos, para sus familias, y por supuesto investigar las responsabilidades consecuentes de haber definido estas, sí, de haber reconocido estas detenciones arbitrarias por motivos políticos como violaciones de derechos humanos. En todo caso, nosotras desde Amnistía Internacional seguimos fuerte con la denuncia y el llamado de la libertad total, incondicional, inmediata para todas las personas privadas de libertad por motivos políticos en Venezuela. Hablabas del helicoide, del traslado masivo, esa es otra de las grandes irregularidades que seguimos de cerca, porque debemos recordar, José, que los traslados no son solo el llevar a una persona de un sitio a otro, es que tenga acceso a sus abogados, es que tenga acceso a su familia, como además el sistema penitenciario venezolano es tan precario. Esto significa además que las familias tienen que buscar a las personas para saber dónde tienen que llevar, por ejemplo, alimentos, comida, vestimenta, y toda la opacidad con la que se llevó a cabo este proceso de traslado masivo. ¿Dónde están ahora esas personas? Pues podríamos incluso empezar a pensar que estas personas están desprotegidas realmente en estos momentos, lo cual nos devuelve a un punto en el que hasta hace muy poco tiempo en Venezuela se cometían desapariciones forzadas de manera sistemática. Entonces, realmente que nuestra preocupación y nuestra denuncia es, se tienen que liberar a estas personas, y mientras se les libera se les tiene que garantizar que tengan acceso a salud, que tengan acceso a su familia, a sus abogados, y por supuesto tratar eso como en consecuencia significaría eliminar lo más posible la discrecionalidad con lo que los mecanismos de justicia funcionan en el país. Otra de las garantías que se exigen en Venezuela, Valentina, y también en Cuba, quizás la de Venezuela está un poco más próxima a cristalizarse, es la celebración de elecciones. Recordemos que en Cuba existe una constitución reformada por el actual régimen que impide la celebración de elecciones con otro partido político. Hay votación en Cuba. Valentina, ¿cómo observan ustedes la incorporación de ese elemento? La esperanza por la presión que existe desde el punto de vista de política exterior encabezada por el gobierno de Estados Unidos en función de acercar un poco más esa realidad, la celebración de elecciones, pero para ello creo que el escenario idóneo para tener la certeza de que se van a llevar estos comicios es restituir el poder electoral en ambos países y también acercar ese escenario a Nicaragua. Sí, bueno, las elecciones están en el marco, digamos, de los derechos de participación política, ¿no? Celebrar elecciones
es una de las formas en que se ejerce el derecho, un derecho humano, un derecho fundamental, que es el derecho a participar en asuntos políticos. Y ahí es, sin embargo, creo que es sumamente importante no perder de vista que ese derecho de participar no es solamente o no es exclusivamente el celebrar elecciones, sino también el derecho a que los candidatos se puedan presentar libremente, a que las personas no sean impedidas arbitrariamente de participar, que no se use con motivos políticos la participación en este tipo de asuntos. Así que, digamos, la gama es mucho más amplia. Así que, y también pasa, por supuesto, por la restitución de otros poderes, ¿no? De la independencia de los poderes, de la independencia del aparato judicial. Entonces, en realidad, el camino es largo y pues nosotros desde Amnistía Internacional seguiremos monitoreando cómo se garantizan los derechos, entre ellos, por supuesto, el derecho a participar. Valentina, muchísimas gracias por la veeduría que realizan desde la organización para alcanzar esa resonancia que tanta falta hace en la región y en el mundo. El cumplimiento de las garantías por el respeto de los derechos humanos, no solamente en Venezuela, sino en el planeta entero. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Conversábamos con Valentina Balleste, ella es directora adjunta de Investigación para las Américas de Amnistía Internacional. Estaba conectada con nosotros por la vía digital. Hacemos una pausa. Esto es América.